y nosotros, ¿sale? Entonces esta semana es la última de Animate. Ya terminamos este programa. Sí, ya es la semana 4 de Animate. Hemos avanzado bastante en lo que se trata este programa. Hemos podido sin problema conocer los conceptos básicos de la animación. Hemos comenzado a diseñar desde cero nuestras animaciones utilizando lo que fue la herramienta de pincel, algunas otras herramientas como el bote de la pintura para hacer los dibujos y los bocetos todos a mano, ¿no? Eso realmente está muy padre, ha sido una herramienta muy útil. Hemos visto, por ejemplo, cómo puedo yo utilizar imágenes ya para la animación, que a lo mejor como en mi caso soy malo dibujando, mejor busco la imagen ya hecha de un objeto y nada más la coloco en la pantalla. Veíamos cómo utilizar la interpolación de movimiento para darle animación a los personajes o a cualquier objeto, en sí a cualquier símbolo, ¿sale? Recordemos que en la animación prácticamente es colócalo en pantalla, si lo vas a animar, conviértelo en símbolo y posteriormente eliges el método de animación, que puede ser la herramienta de hueso, que es otra que también hemos podido ver, o interpolación de movimiento, jugando con la línea de tiempo, posicionamos un objeto en un lugar en específico, luego en otro, hacemos un movimiento y listo. Anime se encarga de rellenar el movimiento de la animación por nosotros, ¿vale? Entonces, hemos podido avanzar hasta este punto varios conceptos de la animación, hemos visto varias herramientas, hemos utilizado la interpolación de movimiento, la herramienta de hueso, estábamos trabajando ya ahorita al final con los sprites, que son los sprites, decíamos, son diversas poses de un efecto de movimiento de un personaje, en la cual nosotros podemos encontrar una cantidad enorme en la web. Decíamos en el navegador, si yo busco sprite de algún personaje, me van a aparecer muchísimas imágenes, ¿no? Eso está padre. Nada más el detalle es que nos toca a nosotros descomponer dicha imagen, porque recordemos que va a haber páginas en las que sí ya descargue todas las poses de manera individual. Les compartía una el otro día donde yo puedo entrar a la página, buscar el sprite de los personajes y me va a aparecer una galería. A lo mejor no son muchos personajes, es cierto, en la página que les mostré pues había un par, no eran más de 10, pero son muy útiles para trabajar rápidamente una animación y eso está padre. Veíamos que si yo los busco directamente en el navegador pues puedo encontrar bastantes, ¿no? Muchísimos. Nada más el detalle es pasar esa imagen a Photoshop, descomponerla en imágenes totalmente individuales y posteriormente regresarlas a Animate para hacer la animación de mi personaje. Todo esto, por ejemplo, es lo que hemos trabajado estos últimos días, porque pues en los sprites es un tema un poquito extenso, porque es una serie de pasos un poquito más extensa que las demás herramientas de animación, ¿no? Interpolación de movimiento es la más sencilla de todas, porque nada más es coloco mi objeto en pantalla, lo convierto en símbolo y le doy interpolación de movimiento, clic derecho, y ya nada más conforme esté la línea de tiempo, digo, en este lapso de tiempo, es decir, en este fotograma estás acá, en el otro fotograma la muevo y ahora está acá, en el siguiente está aquí, y en el siguiente acá, y la animación solita se crea, ¿no? Entonces, y la interpolación es muy sencilla, es una manera rápida de animar, está muy padre, realmente me gusta. Veíamos que con la de esqueleto pues va cambiando un poquito porque tenemos que ir creando o simulando la estructura del esqueleto de una figura. Y el sprite, que es lo último en lo que estábamos, con lo que ahorita comentaba, pues es un poquito más extenso, ¿no? Es descomponer la imagen en varias individuales para que en Animate se encargue la animación de hacer todo el movimiento. Entonces esta semana terminamos este programa. Aún nos faltan cosas por ver, vamos a ver lo que es el tema de los escenarios. Ya ven que, por ejemplo, hasta ahorita no hemos manejado 2 escenarios diferentes, 3 escenarios diferentes, 4, dependiendo de mi animación.
Solamente hemos trabajado hasta este momento con una sola escena, nada más una escena. Ahora vamos a ver cómo agregamos 2 escenas, 3 escenas, dependiendo de las que necesite mi animación. Esto pues va a ser algo muy padre también, es algo muy sencillo de hacer, pero antes de arrancar de lleno con el tema de las escenas, ¿hasta este momento han tenido alguna duda todavía que haya quedado ahí pendiente? No han tenido alguna duda. Muy bien. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Solo faltaría Jorge. Bueno, pero Jorge me decía que no iba a alcanzar a conectarse. Acababa prácticamente de venir a pagar y todo, entonces lo bueno es que la clase, como siempre, pues se está grabando, entonces no hay ningún problema. Entonces ahorita, por ejemplo, que vas igual entrando, Rogelio, estábamos nada más haciendo una retroalimentación de los temas que hemos visto hasta este momento. Como les comentaba, ya esta semana nosotros terminamos lo que es el programa de anime. Esta semana la concluimos. Entonces, antes de seguir avanzando con el siguiente tema que les comentaba, perdón, que es el tema de los escenarios, o escenas más bien, porque al final del día nuestra animación siempre va en un escenario. Entonces el tema de las escenas es lo que vamos a ver, porque hasta ahorita siempre hemos trabajado la animación con una sola escena. Entonces, si a lo mejor sobre la marcha yo quiero tener 2 escenas, 3 escenas diferentes, 4, 5, se puede. Eso se puede sin ningún problema. Nada más hay que tener en consideración que a mayor cantidad de escenas, pues más elementos multimedia necesito y por ende más pesado se volvería el archivo de anime, ¿sale? No la animación no se ve como que tan reflejado el peso, pero sí, ¿cómo se llama? Sí el peso del archivo, nada más, el peso del archivo de anime, no el de la animación como tal, ya el de mi producto final no llega a ser tan pesado, ¿sí? Nada más para tenerlo en consideración, porque puede que a lo mejor haga una escena que dure 10 segundos, otra escena dura 2, la otra 3, la otra 5, ya tendría un total de 18, 20 segundos de animación, y el archivo puede que se haga pesado, pero también es por la cantidad de elementos multimedia que yo necesite en pantalla. Como en todo, sabemos que mientras más lo cargue de archivos, más pesado suele llegar a ser. El ejemplo más claro es Photoshop. Si estamos haciendo un fotomontaje, a veces los archivos de Photoshop de un fotomontaje llegan a pesar hasta 100 megas, 120, 115. Influyen varias cuestiones extra, pero al final del día mi imagen como tal, mi producto, va a ser una imagen de un fotomontaje que a lo mucho va a estar pesando 3 megas o 4 megas. Pero el peso total del archivo del editable es el que se lleva todo, como 100 megas más o menos. Lo mismo nos puede pasar con esto. Yo puede que haga un escenario o una animación con 3 o 4 escenas y a lo mejor el editable se hace pesado, unos 80 megas, pero a lo mejor mi animación pues está ligera. A lo mejor el video ya de la animación anda pesando 20 megas o 15 megas. ¿Vale? Nada más para que tengan siempre en consideración que lo más pesado casi siempre va a ser el archivo editable, ¿vale? A excepción de Premiere. Y ahora que veamos Premiere, por ejemplo, se van a dar cuenta de que los videos pues sí suelen llegar a ser pesaditos, pero el archivo editable curiosamente no. Suele ser que el archivo editable de Premiere es muy ligerito a comparación de los demás. Y ahorita pues con todo esto vamos a continuar con el tema de las escenas para la animación. Entonces preguntaba por ejemplo antes de arrancar si tenían más o menos alguna duda.
pues todo íbamos bien antes de avanzar. Porque, sí, aquí es donde nos quedamos el día viernes. El día viernes, por ejemplo, estábamos viendo esta parte, estábamos haciendo nuestra animación, el personaje corría, de hecho estábamos trabajando esta parte, ya meter el sprite de un segundo personaje, de hecho nada más nos falta animar este dinosaurio extra ahorita en pantalla, pero igual ahorita lo animamos a él, porque pues yo lo que me interesa es comenzar con el tema de las escenas. Entonces ahorita le damos animación al dinosaurio, porque por ejemplo hasta aquí era el movimiento de nuestros personajes, ¿no? Entraba a la puerta, se cerraba, y aquí ahora es donde vamos a hacer uso, de las escenas. Una vez que nuestro personaje llega a la puerta y se cierra, que fue lo que hicimos el día viernes, el personaje llega, desaparece, aquí usamos la cuestión de la opacidad, y una vez que termina de desaparecer el personaje, nuestra puerta se cierra, tiene un efecto de movimiento, y después lo que va a seguir es el cambio de escena, ¿sale? Esa es la primera. Ahora, por ejemplo, vamos a agregar una escena diferente donde igual el personaje, en este caso nuestro dinosaurio, esté persiguiendo a Megan, ¿sale? Las escenas van a tener la misma resolución que el escenario principal, ¿sale? Si nuestro escenario principal, por ejemplo, yo le puse la medida que hemos estado utilizando, que es de 1920 píxeles de anchura por 1080 de altura a 30 fotogramas por segundo, si yo le agrego 2 escenas, 3 escenas, 4 escenas, las que sean, todas van a tener las mismas medidas, ¿sale? Yo no puedo trabajar una animación con una escena en resolución HD, por ejemplo, que es esta, 1920 por 1080, ¿no? Y que la siguiente sea el doble de grande, no se puede, ¿sale? Tienen que ser el mismo tamaño de las escenas y la misma cantidad de fotogramas. Aunque a veces ahí se pueden hacer alguna serie de pasos para que una escena, por ejemplo, sea 60 fotogramas, la otra escena sea 30 y luego otra escena otra vez a 60, o a lo mejor una escena la necesito 120. Eso sí se puede variar. Cuando hablamos de la medida del escenario, no, ahí siempre va a ser las mismas medidas. 1920 por 1080 o 2200 por 1400 o 720 por 480, dependiendo, ¿no? Hay muchas medidas, se pueden personalizar, pero al final del día es eso. Todas las escenas van a tener siempre anchura y altura lo mismo, ¿sale? Eso siempre va a ser de preferencia y es difícil que nos permita hacer ese tipo de cambios, pero sí se puede con los fotogramas. Puede que esa escena esté a 30 fotogramas por segundo y la siguiente esté a 20 o a 24, o esté a 60, sea el doble, o hasta 120, sea 4 veces más fotogramas por segundo. Eso sí se puede hacer. No sé si, por ejemplo, no sé si les gustan las películas de Marvel, no sé si vieron la de Spider-Man, la de Spider-Verse, que era una animada. A ver, esta. No sé si vieron esta película. Si les gusta, por ejemplo, también este tipo de películas. Pero hay una curiosidad. Por ejemplo, si tienen oportunidad y les gustan estas películas, véanla. Está chida. A mí me gusta bastante todo esto. Hay una yo ya lo sé. Hay una curiosidad precisamente del personaje, porque el personaje en sí, por ejemplo, que en este caso es el protagonista de esta película, que es Miles Morales, que es el otro Spider-Man, hay una curiosidad en su animación, que él está animado a 12 fotogramas por segundo. Por ejemplo, ahora que tengan la oportunidad, si les gustan esas películas, presten atención y vean la fluidez del personaje en cuanto a su animación. Por ejemplo, él está animado al inicio de la película a 12 o 14 fotogramas por segundo.
El resto del escenario está animado a una mayor cantidad de fotogramas, pero él no, él está animado muy poquitos. Precisamente conforme él va avanzando y va creciendo en la película, se ve un desarrollo en el personaje, va aumentando esa cantidad de fotogramas. Entonces él inicia, por ejemplo, en su animación 12 fotogramas por segundo y se alcanza a ver un poquito diferente del entorno, un poquito más pixelado en algunos movimientos, en algunas escenas. Y conforme va avanzando en la película va aumentando de 12 a 24, a 30, a 60, hasta que llega a los 120 fotogramas por segundo y la fluidez de sus movimientos es muy notorio. Al inicio tal vez no se nota tanto porque él no está en acción desde un inicio, no tanta, entonces no se alcanza a percibir, pero cuando ya empieza a aumentar, a evolucionar en la película, empieza a aumentar la velocidad de fotogramas por segundo en la cual lo animaron. Entonces es un ejemplo de que sí se puede precisamente. A lo mejor tengo una escena grabada a muy poquitos fotogramas, la siguiente está con muchos y luego otra vez bajo. Eso precisamente es una curiosidad de este personaje. Ah, sí, cierto. Y de hecho es en el nuevo videojuego de Play 5 también va a salir. Subtract la animación. Sí, cierto, gracias por el dato, Lucero, sí, no me acordaba de eso. Precisamente está muy padre, o sea, realmente si tienen la oportunidad vean la película, si tienen Play 5, el videojuego de Spider-Man está muy bueno y este que va a salir de Miles también, bueno, se ve que va a estar bueno. No lo he podido jugar aún, pero se ve interesante. Y por ejemplo, esta es una curiosidad, el personaje va aumentando en cuestión de fotogramas por segundo mientras la película avanza, entonces ese es un pequeño detalle que sí se puede hacer. En la animación puedo yo estar teniendo algunos elementos a una cantidad de fotogramas pequeños y sobre la marcha ir aumentando. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Pero el tamaño del entorno, del escenario, ese sí se trata de mantener, de respetar como tal, ¿sabes? Porque no puedo tener, por ejemplo, un escenario de manera horizontal y en la siguiente escena el escenario está de manera vertical. Desencuadra totalmente. Se puede hasta cierto punto tratar de manejarlo, pero eso es con Premiere, porque a lo mejor durante la escena va horizontal, luego hay un cambio y la escena es vertical, pero el resto del escenario, como era horizontal, se pasa a negros, por así decirlo, en fondo, para que la escena vertical pueda entrar en pantalla. Pero eso es un tema que se hace con herramientas de Premiere, pero casi no están acostumbrados a hacerlo. Si yo trabajo en una animación horizontal, casi todo el tiempo va a ser horizontal. Si es vertical, vertical. Es difícil que una animación en vertical o un video como tal pase en cierto punto a una horizontal, porque les encuadra el enfoque completamente, ¿vale? Entonces, eso sí se puede hacer, ¿sale? El cambio de fotogramas sin problema. El ejemplo les mostraba con esa película. Chéquenlo y van a ver, por ejemplo, la fluidez del personaje en cuanto a sus movimientos conforme avanza la película. Y, por ejemplo, viendo esta parte, si yo quiero trabajar o insertar más de una escena en la animación que estoy trabajando, esto va a ser desde la cinta de opción insertar en la parte superior del menú. Como por ejemplo, aquí está insertar, viene la opción de símbolo, la interpolación, pero acá, bueno, acá viene línea de tiempo, si quiero insertar una capa, una carpeta para colocar varias capas, el fotograma que hemos visto, fotograma clave, un clave vacío, o en este caso lo que yo necesito es esto, la escena. En cuanto yo le dé insertar escena, en teoría acaba de aparecer un nuevo escenario con las mismas dimensiones que el anterior. Aquí lo primero que yo tengo que hacer es no espantarme, porque luego sucede de que inserto una escena y digo, ah, caray, ¿y dónde están mis otros elementos? ¿Dónde están? Porque veo que pues es literalmente un nuevo escenario para trabajar esta escena. No tengo los elementos que anteriormente estaba viendo en pantalla, no tengo el fondo, no tengo nada. Primero, me aseguro de pues estar en la escena correcta. Ahorita, por ejemplo, en este caso, en la parte superior izquierda, aquí me está indicando escena 2. Como veíamos con el modo, cuando entrábamos al modo de edición de un símbolo, siempre decía escena 1. Ahorita ya dice escena 2. De esta manera yo sé en qué escena voy a estar siempre, porque puede que a lo mejor hagamos sin problema una animación 3, 4, 5, 10 escenas
pues aquí siempre es la ventaja que me va a indicar exactamente en qué número de escena nos encontramos. Ahorita es la 2, ¿sale? Sin ningún problema. Ya se trabó. Bueno, ahorita que se destrabe tantito, en la parte superior izquierda siempre nos va a indicar en qué número de escena estamos, ¿sale? Ahí no hay pierde. Del otro lado, a ver, de acá, de la clase no me sacaron. Ya se destrabó. Ya me había espantado, dije, ching. Del otro lado, así como veíamos en la parte superior izquierda, me indica el número de la escena en la que me encuentro. Para intercambiar las escenas, para regresar a la pasada o para ir a otra siguiente escena, va a ser justamente en la parte superior derecha, acá. Ya ven que aquí, por ejemplo, usamos esta opción para ajustar el zoom. Si yo quiero alejarlo, quiero acercarlo, quiero ajustarlo, pues aquí justamente a la izquierda va a aparecer este icono que es una plaqueta. Siempre confundo el nombre de este icono, pero es este con la que se usa mucho para el cine, ¿no? A ver, déjenme ver. Que siempre me confundo si es plaqueta. Tiene un nombre curioso. Es claqueta. Sí, es con C. Es esta, claqueta. Siempre me confundí. Entonces es justamente en ese icono. Al momento de darle clic izquierdo, aquí me aparecen enumeradas, escena 1, escena 2, escena 3, las que yo necesite, ¿sabe? Todas las escenas que nosotros vayamos a estar insertando, siempre las vamos a ver aquí. Y yo puedo regresar a la escena anterior sin ningún problema. Clic izquierdo y ya estoy en la escena 1. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La duración de cada escena depende de la cantidad de fotogramas que existan en pantalla. Se cuenta hasta el último fotograma que esté en pantalla. Por ejemplo, ahorita me podría preguntar, ¿no? Ok, vamos a hacer una animación en la escena 2. ¿Cuánto duró la escena 1? ¿Cuánto dura, por ejemplo, esa escena? Regreso, checo la línea de tiempo y donde existe el último fotograma en pantalla, esa es la duración de la escena, donde esté el último. En este caso, me voy a la línea de tiempo y aquí pues veo todos los fotogramas, todos en la línea de tiempo, y me doy cuenta de que hasta donde llega mi cabezal de la línea de tiempo, hasta donde llega es al fotograma 99. Aquí, 96, 97, 98. A ver, 95, 96, 97, 98, 99, 100. No, perdón, llega al 100. Sí, al 100. Estoy exactamente, mi cabezal de tiempo me indica que estoy en el fotograma número 100. Entonces, ese es el tiempo que va a durar en pantalla la escena número 1, 100 fotogramas. Es decir, que si yo tengo una animación a 30 fotogramas por segundo, entonces tengo 3 segundos y 10 fotogramas de animación. 30, 60, 90 y estos 10 que sobran, ¿sabe? Entonces esta escena dura 90 fotogramas, es decir, dura 100, es decir, 3 segundos y 10 fotogramas, ¿sale? Eso es lo que dura. Si por alguna razón se me pasa y le doy vida a una capa hasta el 120, por ejemplo, F5, que es el atajo de teclado que hemos visto para insertar un fotograma, si yo, por ejemplo, presionar F5 aquí en el fotograma 120 de la capa del dinosaurio, ahí está, como podemos ver, hasta el fotograma 100 existe Mega Man, existe la puerta, existe el fondo. El 101 solamente existe el dinosaurio. El 2, el 3, el 10, hasta el 120 solamente existe él. Entonces, en sí esta escena ya estaría durando 120 fotogramas, es decir, 4 segundos de animación, ¿vale? Por eso hay que tener en cuenta hasta dónde me permite mover el cabezal de la línea de tiempo, que en este caso me dice hasta aquí, hasta el 100, es decir, que todo lo que vemos en pantalla
dura 100 fotogramas, ¿sale? Eso en relación con la escena 1. Entonces, si ahora yo paso a la escena 2, pues prácticamente no, solamente dura un fotograma, solamente es este. No tengo nada, no hay nada en este escenario aún, ¿sale? Con eso ustedes controlan la duración de cada escena. Si por ejemplo decimos, ¿sabes qué? Pues de la escena 1 no está mal, pero tal vez me gustaría que durara un poco más, pues no hay problema. Le agregas más fotogramas, agregas más objetos con movimiento en pantalla y listo, no pasa nada. Si necesito que a lo mejor dure más, no, si dura más, pues agregas más objetos, más tiempo, lo prolongas con insertando fotogramas. Si necesitas que dure menos, pues quitas fotogramas. Ya por ejemplo tendría que evaluar y decir, pues sabes qué, quiero que dure los 90 fotogramas exactos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos que la escena durara exactamente 3 segundos, que serían 90 fotogramas, sería hasta aquí. En el momento que se cierra la puerta, en cuanto esta puerta se cierre, es donde tendría que dejar el límite y el resto de los fotogramas los tendría que quitar, ¿sale? Ya, eso sí quiero irme como que muy exacto, ¿no? Esta escena dura 3 segundos, esta 2, esta 4, esta 6. Si quiere irme exacto, no pasa nada si termina durando segundos y fotogramas, como ahorita, 3 segundos y 10 fotogramas, no pasa nada, al final del día es nuestra animación, definimos nosotros el tiempo sin ningún problema, ¿sale? Esto es en relación a la primera. Me cambio a la escena número 2, está totalmente el lienzo vacío, en blanco. Ahora yo puedo colocar los elementos que quiera en pantalla. En este caso, pues vamos a seguir haciendo que el personaje persiga al otro, pero el detalle es que el fondo lo vamos a cambiar completamente. Acá teníamos como que un fondo tipo fábrica, algo así como que me da la sensación de fábrica, pero acá voy a cambiar el escenario completamente. Voy a colocar otras cosas. Puede ser una imagen, puede ser armar otra vez un escenario totalmente diferente con los elementos que veíamos el otro día. Puedo descargarlo, puedo reutilizar alguno, no hay ningún problema, todo es válido. Y por ejemplo, si yo quisiera reutilizar un escenario anterior, también se puede. Déjame encuentro. Está... Sí, está aquí, es esta. Por ejemplo, voy a abrir otra animación. Esta, por ejemplo, se las había mostrado anteriormente. Este escenario pues es totalmente diferente al que estábamos viendo ahorita. El otro tiene como que una esencia como de fábrica, algo así. Este es un cementerio totalmente, ¿no? Ya es lo mismo. Un caballero está desplazándose por mi escenario, ¿no? Pero el escenario me gusta, lo quiero utilizar. Digo, lo voy a reutilizar porque si no se me va la clase tratando de armar uno nuevo, ¿vale? Entonces voy a utilizar este de aquí y sirve que vemos esta opción, porque estos son dos archivos diferentes, son dos animaciones totalmente diferentes. Esta es una, la que estamos haciendo nosotros con el dinosaurio y con Megaman. Esta es una animación, esta es otra totalmente diferente, pero eso no quiere decir que si algo me guste de aquí, lo tengo que hacer de cero en el otro, ¿no? Se pueden reutilizar elementos entre los diversos archivos, como en este caso, este fondo me gusta y me gustaría reutilizar este fondo en la animación que estamos haciendo ahorita acá en este otro archivo. Entonces eso se puede hacer, no hay ningún problema. Puedo seleccionar y copiarlo todo y traerlo a mi nueva animación, ¿sale? Nada más aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El escenario que están viendo aquí de esta animación viene separado justamente en dos capas. Les muestro, por ejemplo, en la parte de las capas, una es el escenario en sí, que son los objetos que componen el entorno.
y el otro solamente es una imagen de fondo. Por ejemplo, vean, la capa, de hecho déjenme, bueno, como ya venía reutilizada, pues tenía el nombre así. La última capa es esto nada más, es la imagen que nosotros vemos de fondo. La luna, como las colinas, los pequeños objetos que están detrás, eso es una capa. La imagen que ahorita se encuentra de fondo, ¿vale? Esa es una capa sin problema. La otra capa son los objetos que vemos en pantalla. Por ejemplo, aquí está, al momento de darle clic al escenario son esto. Todos los objetos que ustedes ven aquí que son editables. Viene por ejemplo, de la misma página que les compartí el otro día para armar escenarios. Entonces, ahí de hecho estoy viendo que está un poquito chueco. Qué bueno que ahí está, estaba un poquito chueco. Entonces ahorita, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de eso. Al menos para este ejemplo está en dos partes. Una tiene los elementos en pantalla, la otra es una imagen de fondo. Si decimos, ¿sabes qué? Pues estas dos cosas me gustan, las quiero utilizar, se puede hacer, no hay ningún problema. El detalle es justamente lo siguiente, ¿vale? Chequen. Por ejemplo, voy a reutilizar este fondo. Entonces lo que tendríamos que hacer es seleccionar las dos capas, ¿vale? Pueden hacer esto presionando la tecla control y con clic izquierdo. Primero selecciono una, de preferencia asegúrense de que no esté bloqueada para que pues, se pueda seleccionar todo, como en el caso del escenario. Le doy clic al lápiz, el lápiz significa que selecciona todo elemento en esta capa. Como es el escenario, pues, va a seleccionar pues todos los bloques. Y de hecho ya estamos visualizando que se están seleccionando todos los bloques del entorno. Los como montículos de tierra, los que tienen pasto, las cajas, los señalamientos, las calaveras, la tumba, etcétera, ¿no? Todos esos elementos se acaban de seleccionar. Es como cuando en Word nosotros, ya ven que en Word es Control E, el atajo para seleccionar todo en el documento, es Control E en Word o en PowerPoint para seleccionarlo todo, o en cualquier documento de editor de texto, es Control E. En diseño gráfico es Control A para hacer una selección de todo, o en programación también, en Java, en Brackets, en el programa que sea, casi en todos es Control A para seleccionarlo todo, solamente cuestión de Word y todos los de texto es Control E. Si mal no recuerdo, pequeños atajos de teclado. Y aquí, por ejemplo, al momento de darle clic al lápiz es esto, seleccionarlo todo. Con control y clic izquierdo también selecciono el fondo, ¿sale? Necesito traerme los dos objetos. Entonces lo único que voy a hacer es control C, ¿sale? Sencillo, copiar. Lo único que vamos a hacer es copiar únicamente. Me paso a mi otra escena, a mi otro archivo, perdón, porque estamos ahorita intercambiando elementos entre archivos diferentes. Me paso al archivo anterior y en la parte de las escenas me voy a la escena número 2. Escena 2, listo. Y aquí, por ejemplo, pues nada más lo único que vamos a hacer es, a ver, permítanme, es control V, pegar, ¿sale? Nada más que ahora viene el siguiente detalle. Ahorita copié dos capas diferentes del otro archivo, la imagen de fondo y los elementos del entorno. Fueron dos capas diferentes que yo copié y al momento de que las estoy pegando ahorita en mi escenario, ambas se fusionaron en una sola capa como lo estamos viendo ahorita. Ambos quedaron en una sola capa, las dos, ¿vale? Le voy a dar control Z antes de pegarlo.
ver, ahí estoy en la escena 2, selecciono escenario fondo, copiamos, y por ejemplo, si yo hiciera esto, vean, en teoría, dije, bueno, pues me traigo una, la copio, no, me traigo las dos, creo dos capas y las pego, ¿no? En teoría a lo mejor yo pensaría, se coloca pues una en una y la otra en otra, ¿no? Pero el detalle es que no es así. Por ejemplo, como podemos ver, igual se volvieron a colocar las dos en una sola. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, traerlas de la misma manera, pues sería de una en una, sin problema. Como en este caso, por ejemplo, vean, dejen regreso, control Z, ahí está. Si yo digo, ¿sabes qué? Pues me las quiero traer así como están. Una capa para la imagen, otra para el escenario. Entonces copio una, me paso para acá, la pego. Regreso, copio otra y la pego. ¿Saben? No hay ningún problema, se puede hacer así. En este caso, voy a dejar las dos en una sola. ¿Saben? Las dos en una sola, para no complicar. Pero es cierto que pueden hacerlo de una en una, no hay ningún problema, ¿va? Pero vieron como en este caso es sencillo, al final del día la animación que está allá me la puedo traer aquí sin problema, ¿vale? Esa es una versatilidad muy padre porque si en algún momento digo, ¿sabes qué? Me gustó mucho una animación que hice o un escenario que hice, una práctica y lo quiero reutilizar, pero como que le agrego esto, le quito estos pequeños detalles, se puede hacer, ¿sale? No necesitan volverlo a hacer desde cero, que también es válido, digo, nunca está de más, me sirve para practicar y todo, ¿no? Es útil, es una opción, pero pues siempre van a tener la manera de reutilizar recursos, ¿sale? Por eso es muy importante también que siempre cuiden los archivos editables, porque muchos suelen hacer el detalle de que una vez que termino mi animación, borro el editable, ¿no? Pero si en algún momento ese editable lo necesitaba o me hubiera gustado volverlo a utilizar, pues ya no puedo tener acceso a él porque nada más exporté el video y el editable lo borré. Entonces, por recomendación, pues casi los editables no los borro, ¿no? Digo, porque luego a veces aquí pasaba en las prácticas. A veces veníamos, hacíamos una práctica, pero los editables los borraban. Decían, pues ya hice mi fotomontaje, ¿no? En Photoshop es donde más sucedía. Que íbamos a hacer un fotomontaje, lo hacíamos, pero muchos borraban después el editable. Y ya después cuando queríamos, veíamos porque por ejemplo cuando, o al menos de mi parte, cuando enseñamos Photoshop, cuando hacemos un fotomontaje, pues es realmente con los primeros pasos, ¿no? Muy sencillo, importando una imagen y otra y nada más quitándole la foto. Luego volvíamos a hacer ese mismo fotomontaje, pero ya usando máscaras de recorte para irnos como que más exacto y siempre tener la posibilidad de recuperarlo si algo ya no me gustaba. Y luego ya más adelante usando las capas de relleno o las capas, no, sí, las capas de relleno y las máscaras de fusión para equilibrar colores, darle efecto y demás. Entonces eran como que varias prácticas con varios pasos para trabajar en conjunto los fotomontajes en Photoshop. Y a veces era como es, pues ya el editable se borró. Entonces nada más se queda en el archivo que es del producto final, por así decirlo, la imagen final. Entonces a veces como que volverlo a trabajar se llega a complicar, ¿no? Entonces siempre guarden los editables, salvo que de verdad ya no quieran trabajar esa edición o ya no se necesita, pues se borra, ¿no? Pero por lo general los editables siempre consérvenlos, son una buena manera de trabajar. ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, ahorita que estoy reutilizando este archivo editable de la animación, estoy viendo que hay elementos que ni siquiera están en escena, como este bloque de pasto. O sea, no sé qué hacía ahí en su momento. Tal vez se me olvidó acomodarlo, se me pasó. Está solitario, pues puedo acomodarlo, nada más. ¿Vale? Podría borrarlo, o en este caso pues nada más lo voy a reacomodar con otro aladito de otro bloque. Ahí está. Ahí, un poquito más por acá. Ahí está. Listo. ¿Vale?
era el único que vi que estaba solo. Y otro detalle, a lo mejor a veces sucede de que tal vez ajusté las medidas de un escenario. Y está bien, digo, al final del día nosotros definimos cómo queremos trabajar la animación. Pero supongamos que justamente se me pasó un poquito en las medidas. Tal vez trabajé sobre unas medidas muy pequeñas porque desde un inicio no lo ajusté. O tal vez lo ajusté, pero me quedó más grande de lo normal. Entonces ahorita a lo que voy es que este escenario tal vez no tenga las mismas medidas que en el que yo estoy trabajando en este momento. Necesito que sean de la misma medida. En este caso, el escenario que me acabo de traer, no el escenario en sí, no el escenario como tal, sino las imágenes que componen el escenario. Porque como les decía, el escenario siempre va a tener las mismas medidas, no se pueden editar. Pero las imágenes que ahorita acabo de traer del otro escenario tal vez sean más grandes que el que yo trabajaba. Y en efecto estoy comprobando. Ahí estoy ocultando las imágenes que me traje del otro escenario y veo que son más grandes en escala, son más grandes que el escenario que estamos trabajando en este momento. Voy a seleccionar todo el fondo, voy a activar la herramienta de transformación libre, que es la que vemos acá, tecla Q, y lo voy a hacer más pequeño porque, vean, por ejemplo, el escenario estaba un poco más grande, su escala, ¿sale? Su escala era un poco mayor que el que teníamos ahorita trabajando. Entonces ahorita tengo que ajustarlo de manera que quede, ahí está, un poquito como que más exacto, ¿sale? Ahí está. Y ahorita, por ejemplo, a ver, déjenme ver, no, de hecho la parte de abajo no lo hice bien. No, me faltó una cosa de nada. Ay, creo que ahora me pasó. A ver. Ahí está, listo. Ahora sí. Ya mi escenario ya tiene ya encaja completamente, perdón, las imágenes del entorno ya encajan con el escenario. Y ahí está. Le voy a dar 90 fotogramas de vida. Me voy al fotograma 90, F5. Y con esto que acabo de hacer, como lo hemos visto, ya le di vida al escenario durante 90 fotogramas. Es decir, este escenario dura 3 segundos. Lo voy a bloquear y listo, ¿sale? Ya por ejemplo, la otra escena dura 3 segundos y fracción. Esta va a durar 3 segundos exacto. Mi animación en total ya estaría durando cerca de 6 segundos y fracción, ¿sale? Entonces ahora la ventaja es la siguiente, como estamos en la misma animación que trabajamos la semana pasada, el personaje que editamos, el sprite del efecto de movimiento del personaje ya está hecho. O sea, como Megaman, por ejemplo, y el dinosaurio ya tienen su efecto de sprite, ya lo hicimos y estamos en el mismo archivo todavía, simplemente los arrastro a pantalla, los coloco y listo, porque ya son incluso un símbolo. O sea, esos ya no hay ningún problema, ya los puedo utilizar las veces que yo necesite con interpolación de movimiento nada más. ¿Vale? Esa es una ventaja porque lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Recuerden, una capa nueva. Aquí le voy a poner Megaman. Ahí está, una capa nueva para mi personaje. Control L, que es el atajo para abrir el panel de biblioteca, o lo puedo ver desde acá. Ventana, biblioteca, o su atajo Control L, ¿sale? Control L, y aquí como la ventaja es que vienen ordenados alfabéticamente, ¿vale? Entonces nada más tengo que deslizarme. Por ejemplo, acá va a ser el de dinosaurio. ¿Dónde está? Aquí está. Dinosaurio, correcto.
tengo que buscar el símbolo de Megaman. Acá está. Y de hecho aquí, por ejemplo, estoy viendo que tengo dos, Megaman correr. Aquí está, este es el que queremos. Aquí pueden previsualizarlo. Por ejemplo, si es el símbolo correcto, al momento de abrir el panel de biblioteca, le dan clic y en la parte de arriba aparece un botón de play. Esto para reproducir justamente el sprite de la animación, para ver que efectivamente sí se hace movimiento como lo estamos viendo aquí. Perfecto, este es, ¿por qué? Porque estoy viendo que hay otro que se llama Megaman Correr 2, que están todos amontonados. Se hizo un símbolo de todas las imágenes juntas. Esto pues jamás va a tener animación, ¿no? Tendría que descomponerlo otra vez y ajustar su tiempo. Ahorita, por ejemplo, pues no nos sirve, lo voy a borrar. Clic derecho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, eliminar. ¿Vale? Y de hecho veo que tengo muchísimas copias. Acá todas estas de acá. Copia de, copia de, copia de. Esto es porque lo importé 2 veces. Vean. ¿Cuántas se importaron? Doble vez. Todas las voy a eliminar. Y ¿saben qué? Unas estaban utilizando. A ver, déjenme regreso de escena. Creo que sí. Bueno, control Z. Déjenme ver si me permite. Y si no, ya no me dejó hacer control Z. Y qué mala suerte. Déjenlo cierro y no lo guarden, ¿sale? Entonces ya vieron, no hagan eso. Déjenlo vuelvo a abrir. Por ejemplo, si estaban usando un sprite con déjenme ver. En este caso, ahí está, ya se recuperó, ¿sale? Como en este caso, pues estábamos utilizando algunos elementos que ya eran copia y se eliminaron del panel de biblioteca, se eliminaron ahorita del escenario, ¿sale? Entonces, pues voy a dejar las copias por el momento. Que uno que no guardé, si no, no me dejó hacer control Z. Habría que vuelto a hacer a colocar los objetos en pantalla, ¿vale? Este sí, el de Megaman Correr 2, ese sí lo podía borrar, no se ha usado, pero el 1 no, ¿sale? Entonces, como el 1 en la práctica pasada, bueno, más bien en las prácticas pasadas ya se había animado, ya se había acomodado, ya funcionaba, incluso ya tenía escala y todo, vean, lo único que tenemos que hacer es arrastrar y colocarlo en pantalla. Como podemos ver, ya incluso ya viene con escala como tal de la animación. Entonces, prácticamente en esta escena lo único que tengo que hacer es posicionarlo, crear su interpolación de movimiento y empezar a animar. Y listo. Por ejemplo, al fotograma 15 llega aquí. Para el 25 salta y llega acá. Y para el 40 sigue por aquí. Para el 50 salta supuestamente para acá. Al 55 avanza. Para el 65 baja, un tipo de pequeño salto, y para el 75 sigue avanzando, ¿no? Algo así, ¿sale? Ahorita si se fijan, lo único, como ya estaba hecho Megaman, prácticamente lo único que hicimos fue colocarlo en pantalla, elegir su trayectoria y listo, él ya es un símbolo. Si yo reproduzco, perdón, chequen primero que termine de guardar. Si yo reproduzco la animación, o vean aquí, inicia la animación, continúa, ahí está. Vemos precisamente cómo inicia una escena, pasa a la siguiente y continúa corriendo. Ahora
hay que editar su trayectoria, porque el personaje ya está hecho un símbolo, entonces yo lo puedo reutilizar las veces que yo quiera, ya no hay problema, nada más hay que hacer esto. Interpolación de movimiento, elegir su posición inicial, final, inicial, final, inicial y final, y listo, ¿vale? Pero ahorita la animación pues estoy viendo que no me convence, no me gustó. ¿Por qué? Porque nos hace falta ajustar la curvatura. Recuerden que, por ejemplo, nosotros podemos ajustar la curvatura de un fotograma clave a otro. La trayectoria que haya de aquí a acá, esa serie de fotogramas los podemos editar para generar una curvatura precisamente en base al movimiento de la animación. Lo hicimos con el rebote de las manzanas porque ahorita lo que yo necesito es esto. Esta trayectoria que hay de este punto a este no está mal, pero yo necesito, por ejemplo, un ángulo de curvatura, porque se supone que está saltando, o sea, de aquí a acá se supone que salta, continúa recto y luego de aquí a acá salta. Entonces aquí, por ejemplo, también necesito cambiar y afectar la curvatura, ahí está, para que se vea que salta. Y luego por acá, para que salte, vaya recto, vaya en caída. Vamos a ver. Con Enter solamente se ve la previsualización en escena actual, nada más con Enter. Cuando yo le dé Control Enter es de toda la animación, todas las escenas, por eso aquí vemos que con Control Enter es la 1, luego la 2, y ahí está. Si yo necesito que dure más, se agregan fotogramas, ¿sale? Recuerden esa parte, porque creo que sí va un poco rápido. Entonces, le voy a agregar un par de fotogramas a cada salto, por ejemplo, de aquí a aquí siento que estuvo bien. El salto le voy a agregar otros 3. Este trayecto de aquí a acá no estuvo mal, está bien, pero aquí le voy a agregar más fotogramas. Llega, avanza, salta. 1, 2, 3. Y esta última trayectoria, de hecho esta última trayectoria lo voy a sacar completamente de escena. Bueno, pero como que cayendo. Ahí no, perdón. O sea, llega hasta ahí, y ya para acá, como que cayendo. Hasta acá. Ajusto un poquito la curvatura. Y en este caso, vean, otra vez, llegué justamente a 99 fotogramas. Le voy a agregar otro nomás para que dure 100. También en el fondo. Y listo, ambas escenas van a durar 100 fotogramas. Esta animación dura 200 fotogramas. 6 segundos y fracción. Ven ahí, es una escena, cambia de escena. Y esta es la manera en la que se pueden trabajar escenas. Y cualquier objeto que yo necesite reutilizar se puede reutilizar sin problema. El que necesite. O sea, a lo mejor en esta animación, la puerta, curiosamente la puerta me fascinó cómo se ve su efecto. Lo puedo reutilizar. Selecciono el símbolo porque ya está hecho. Recuerden que, por ejemplo, cada símbolo que va a tener movimiento se convierte en un símbolo. Y ese símbolo, a su vez, tiene interpolación de movimiento. Entonces ya es un objeto que está hecho. Y si yo, por ejemplo, me gusta ese efecto de la puerta, cómo se ve, la puedo copiar y la puedo utilizar en otra animación sin ningún problema. Me gusta el efecto de movimiento que tiene ahorita el personaje, en este caso Mega Man, su símbolo, su sprite me gusta. Ya está hecho aquí, entonces yo puedo sin problema seleccionarlo, copiarlo y en otra animación totalmente nueva pegarlo, ¿vale? Me evito el volverlo a ordenar desde cero. ¿Qué se puede hacer? No hay ningún problema. Se podría en otra animación nueva totalmente volver a hacer todo el símbolo de Mega Man. Traer las imágenes, convertirlas todas en símbolo, escalarlas todas, distribuirlas por capas, ordenarlas, dándoles un tiempo de duración a cada escena y listo. Obtendría el mismo resultado. No hay problema.
La ventaja pues es también para nosotros ahorrarnos tiempo, ¿sale? Entonces, todo eso se puede hacer. Puedo reutilizar todo el material sin ningún problema, todos los recursos. Y hasta este punto, el tema de las escenas, ahorita que estamos viendo que estoy usando dos escenas diferentes, podría agregarle otra, una cuarta, una quinta, la que sea, no hay problema. Nada más desde la parte superior de insertar escena, ¿sale? Siempre me va a indicar mi menú en la parte superior en qué número de escena me encuentro, y por acá, si quiero alternar, quiero ir a la escena 1, quiero ir a la escena 2, quiero ir a la 3, a la 4, a la que sea, ahí sin problema, ¿sale? Ahora sí, con toda esta parte, una duda, un comentario, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Para mí todo quedó bastante claro. ¿Todo bien, profe? Esto es padre porque ya le empezamos a dar un poquito más de enfoque. Porque incluso, por ejemplo, en la siguiente escena bien podemos trabajar no las mismas medidas, porque por ejemplo ahorita la escena número 2, como el símbolo ya está hecho, ya viene con la misma escala lista para usar en el escenario, misma medida, sin ningún problema. Pero pues a lo mejor tal vez en la siguiente escena era un escenario muchísimo más grande y tal vez la escala tenía que ser menor. Se puede hacer, o tal vez al contrario, en la siguiente escena era como que un acercamiento, no pasa nada. Hago un zoom completo al escenario y un zoom al personaje y listo. ¿Vale? Esa es una ventaja también. Siempre vamos a tener control sobre todo. ¿Vale? Al final del día todo es editable. ¿Vale? Entonces, bueno, con esta parte estamos de inicio, estamos viendo el tema de las escenas. Pueden ver que todos los recursos que haya se pueden utilizar. Incluso toda una animación. Por ejemplo, si yo quisiera buscar como esta, por ejemplo, traerme toda esta animación que es de un ave. De hecho, esta también son varias escenas. Son varias escenas mientras el ave da pues un recorrido. Está volando a través del escenario. De hecho, ese es el pequeño detalle. Por ejemplo, el sprite de esa ave la perdí. Esa sí la perdí. Pero supongamos que quiero utilizar todo el escenario, todo como está. En el otro se puede sin problema. Por ejemplo, yo puedo seleccionar la escena número 1. Me aseguro de desbloquear la capa para seleccionarlo todo, no hay problema. Y acá, por ejemplo, creo una nueva escena, es la escena número 3. Por ejemplo, aquí si pego, vean, ¿qué pasó? Seleccioné en teoría todo, ¿no? Se supone que seleccioné todas las capas, la copié. Por ejemplo, esta es una, esta es la otra, ¿no? Se supone que yo en teoría seleccioné todo, pero cuando me pasé acá a la otra capa para pegarlo, solamente se copió el fondo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendría que irme por capas. Por ejemplo, si digo, ¿sabes qué? Pues la ruta del ave me gustó, se me hizo interesante, me gustaría copiarla. Vean, por ejemplo, aquí en este detalle. Al momento de copiarla, se copió el símbolo. O sea, en teoría yo copié toda la capa, pero realmente lo que se copió nada más fue el símbolo, no la trayectoria. La trayectoria no se copió, pero puedo hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver nada más que aquí también me permita. Sí, sí se puede. Vean, como ahorita, a ver, lo voy a volver a hacer. Como ahorita me gustó el ave, quiero copiarla. Yo selecciono su capa, control C. Acá, por ejemplo, la pegamos.
Pero ¿qué sucedió? Nada más se pega el símbolo de la ave. Nada más se copió el símbolo. Si yo le doy doble clic, aquí está por partes, ¿no? Sí, pero el detalle es que me gustaría justamente también el efecto de movimiento. Entonces, eso se puede hacer. Por ejemplo, yo posiciono el ave, ahí está, misma posición, con un poquito más a la izquierda, pero se pueden copiar los movimientos. Ahorita nada más para rápido, para terminar, por ejemplo, vean, clic derecho, copiar movimiento. Sobre el símbolo que ya tiene interpolación de movimiento. Le doy copiar, me paso a mi otro sprite, le doy clic derecho, pegar. Listo. Ya tiene, ay perdón, me falta el fondo. De 5, ahí está. Ven, ya por ejemplo, se copió el efecto de animación del otro y se le pegó a este. Entonces, de una manera rapidísima me traje todo un escenario con un personaje ya de sprite, con todo y el efecto de movimiento a esta nueva escena. ¿Sale? Entonces, eso nada más lo menciono como algo rápido, lo vamos a hacer también, pero es para que vean que al final del día la ventaja de tener los archivos editables es que yo puedo reutilizar los recursos de otra animación sin ningún problema y de una manera muy rápida. Como ahorita, por ejemplo, pues ya ahora sí tenemos un efecto de animación con 270 fotogramas casi, 270. Entonces ahí está una escena, es decir, casi 8 segundos, o 9, más bien. Vemos cómo cambian una escena, la última no encuadra, no encaja en nada, pero ahí está en escena. ¿Vale? Entonces, pues estamos trabajando esta parte de los escenarios. Dejen, voy guardando todo, es importante que no se me pierdan los archivos, no se pierda ningún trabajo. Y pues mañana le vamos a continuar con todos estos temas, ¿sale? Aún falta por ver, pero ahorita, por ejemplo, pues ya estamos arrancando con el tema de las escenas, cómo trabajar diversas escenas dentro de Animate. Y sobre la marcha, pues vamos a ir trabajando cualquier duda que vaya surgiendo, ¿sale? Ya es la última semana de Animate, entonces cualquier duda que surja, sin ningún problema me comentan y lo vamos resolviendo sobre la marcha, ¿va? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda antes de terminar, antes de concluir. No, profe, todo bien. Entonces, si no hay ninguna duda sobre estos temas que vamos iniciando, pues vamos a dejarla hasta aquí el día de hoy, ¿sale? Tengan una excelente noche. Nos vemos mañana nuevamente para continuarle con el resto. Les voy compartiendo el archivo de Audition de una vez para poderlo ir descargando. Me parece que es el que sigue en el calendario, es el siguiente programa, ¿sale? Pero igual lo voy a checar tantito nada más, ¿sale? Igual se los comparto de todas maneras para que lo puedan descargar, pero lo checo porque me parece que en el calendario ya empalma con quienes ya lo han visto, entonces necesito ver ahí con exactitud cómo lo acomodo, pero eso lo vamos resolviendo sobre esta semana, ¿sale? Entonces, listo, ahora sí, de mi parte sería todo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, profe. Buena tarde.